Bienvenidos al capítulo 4 del aula taller sobre el poder de los alimentos en la salud de las personas mayores. Hoy el animador Jesús Franklin Pedreros nos explicará por qué estamos sobrealimentados, pero desnutridos. En este módulo 4 vamos a aprender cómo esos malos hábitos de alimentación, generalmente de consumir 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, está provocando una sobrealimentación de las personas, pero no está permitiendo el asimilamiento de los nutrientes que el cuerpo necesita. En esta primera lección vamos a ver los antecedentes. ¿Dónde comenzó? ¿Por qué nosotros estamos hoy en el siglo XXI planteando este argumento en contra de todos los malos hábitos que se han promovido a nivel mundial? Hacia el año 1950 se comenzó a promover uno de los peores hábitos en la salud de las personas: disminuir la sal en la alimentación. Ya son alrededor de 7 décadas en las que se les ha enseñado, incluso con directrices de la Organización Mundial de la Salud, a las personas a bajar los niveles de sal en los alimentos. Y hoy se le enseña aún a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Los médicos, los nutricionistas también lo promueven: consumir menos de 6 o 5 gramos de sal diarios. En el desarrollo de nuestros argumentos vamos a explicar por qué es tan dañino este mal hábito para nuestra salud. Otro de los antecedentes importantes hacia el año 1961 fue planteado por Ansel Keys. Ya desde 1957 él venía planteando el argumento con base en unos estudios en arterias, en tejidos. Él miró el endotelio de las arterias y encontró la presencia de placas de ateroma, y esas placas de ateroma contenían niveles altos de colesterol, lo que en adelante la revista Times comenzó a nombrar como el colesterol malo. Pero realmente el organismo no produce nada malo. El hígado lo puede producir en un 70-80% y el cerebro lo produce hasta en un 25%. Si fuera tan malo como lo plantearon desde ese momento, el organismo jamás lo produciría. La naturaleza es así, la naturaleza es muy sabia. Y hacia 1960, pues, ante la deficiencia de las grasas en la industria de los alimentos, se comenzó a incrementar los carbohidratos, los azúcares, los almidones refinados, los azúcares refinados también, las pastas, las ensaladas, las verduras, etcétera, etcétera. Otro mal hábito que se le ha enseñado a las personas. Y de ahí en adelante, en la pirámide nutricional ya se incrementó niveles muy altos de carbohidratos, superior en un plato, en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, supera más del 50% del contenido del plato. Y para seguir con los malos hábitos que se han enseñado a las personas hacia 1980, miramos cómo la pirámide de hidratación es una de las pirámides más promovidas, incluso en Europa y en España. Se le enseña a las personas a tomar 2 o 3 litros de agua, 8 o 10 vasos diarios. Y esta combinación termina bajando significativamente el sistema inmunológico, afectando la conductividad eléctrica del cuerpo, porque si ya bien nos habían disminuido la sal, aquí nos aumentan el agua. Y lo que hace el agua es diluir más los electrolitos corporales que tenemos. ¿Cuál es el resultado de todos estos malos hábitos y todas estas malas combinaciones?
es el incremento exponencial de las enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares han aumentado, los accidentes cerebrovasculares también. Son unas de las enfermedades crónicas que causan más morbilidad y más mortalidad, no solo en Colombia, sino en el mundo. Veamos en nuestra lección número 2 cuáles son los modelos que se han impuesto. Hacia 1992, la pirámide de alimentos, que fue promovida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la base de la pirámide está promoviendo más del 45-50% de carbohidratos. Aquí vemos grupos de cereales, trigo, arroz, pastas, fideos, macarrones, harinas, carbohidratos, panes, pastas, etcétera, etcétera. Y los niveles de proteínas ya son muy bajos. En la siguiente gráfica los vamos a ver. Pero es uno de los modelos que más se ha enseñado en las escuelas. Aquí en la siguiente gráfica lo estamos mirando cómo esta pirámide se ha vuelto tan popular, cómo se enseña en los colegios y en las escuelas. Y la gente pues simplemente toma el modelo y lo replica. Y lo aplica como basándose en una dieta, entre comillas, muy saludable. Aquí vemos los porcentajes en la siguiente gráfica de los niveles de carbohidratos exactos de los que se promueven en la pirámide de alimentación, un 42.5 de carbohidratos, cereales, almidones, azúcar, pastas, harinas, un 20% de verduras y hortalizas, frutas un 12.5%. Si sumamos estas tres, solo aquí ya nos aproximamos a un 75%, y todos estos alimentos que acabamos de nombrar contienen carbohidratos. Absolutamente todos, en diferentes formas, en forma de monosacáridos, de polisacáridos, en formas de carbohidratos como la celulosa de los vegetales, etc. Un 12.5% de lácteos, y llama muchísimo la atención que la pirámide promueve solo un consumo de un 5% de proteína. Algunas legumbres y frutos secos que también ocupan un 5%. Menos, se reducen casi a 4 gramos la sal. No hay ausencia en la pirámide de probióticos. El consumo de grasas apenas llega al 1.5% y el consumo de proteína al 5%. Esta siguiente gráfica es el plato del bien comer, es conocida en otros países de América Latina. Y si nos damos cuenta, casi contiene las mismas proporciones de la pirámide nutricional. ¿En qué momento nos encontramos ahorita? Tenemos 3 generaciones ya comiendo alimentos ultraprocesados. A partir del año 1950-1960, cuando la industria de los alimentos tiene un amplio auge a nivel internacional. Y el resultado pues son las enfermedades crónicas. Esta pirámide de hidratación saludable, promovida por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, nos reafirma y nos confirma cómo se promueve tomar estos niveles altos de líquidos, 10 vasos promedio o más de 2 litros. ¿Cuál es el resultado hasta el momento? 2 generaciones mal hidratadas y 3 generaciones comiendo poca sal. En la lección número 3 vamos nosotros a resumir y vamos a hacer una relación entre la cantidad y la calidad de los alimentos que comemos, que nos va a llevar al argumento inicial de por qué estamos sobrealimentados y estamos desnutridos.
Entonces, en el desayuno nosotros estamos consumiendo un promedio de 500 a 700 gramos de alimentos diarios. Esta cantidad de alimentos se puede resumir en una gran variedad de desayunos. Hay muchísima variedad, ¿sí? Desde un desayuno simple con dos huevos, pastas, café o pan, o alguna proteína con algún carbohidrato y algún líquido, ¿sí? Pero en promedio más o menos suman de 500 a 700 gramos si ustedes hacen ese ejercicio en casa. En la media mañana pues estamos acostumbrados a tomar una tacita de té, de café, de aromática, de chocolate, de agua de panela, con algún carbohidrato también, y eso suma entre 150 a 200 gramos. Algunos prefieren un vaso, una ensalada de frutas, que más o menos promedia esa misma cantidad. Ya el almuerzo se tiene la costumbre, pues sobre todo en Colombia y en los países latinos, de tomar la sopa o el caldo con el plato que acompaña todo el almuerzo. El almuerzo generalmente contiene la proteína, menos de un 25% de proteína. La mayor parte es carbohidrato, generalmente almidones, arroz, papa, plátano, yuca, harinas, pastas, etc. Un principio que generalmente puede contener un 10-15% del plato. Otro principio también de ensalada. Y todo ese volumen de alimentos y todo ese volumen de líquidos y el jugo que lo acompaña puede llegar a un volumen de 1500 a 2000 gramos solo en un almuerzo. Hay personas que pueden consumir muchísimo más. Aquí somos un poquito más considerados si decimos que lo mínimo son 1500 gramos. En la media tarde generalmente se repite lo mismo, ¿sí? Y ya en la cena nos aproximamos. Generalmente la cena es una cantidad menor de lo que se consume en el almuerzo, también una menor cantidad de proteína, de pronto algo de ensalada, menos carbohidrato, y nos aproximamos a 700 a 1000 gramos de alimentos diarios. En esta diapositiva ya nos muestra el resumen de lo que estamos comiendo al día. 3 kilogramos de alimentos, que es mínimo. Hay personas que llegan a comer 5 o 7 kilogramos, comen muchísimo más. En Estados Unidos, pacientes con obesidad, incluso con obesidad mórbida, llegan a comer muchísimos más volúmenes de alimentos. Y si le sumamos los 2 litros de agua que tanto se promueven, pues tenemos 5 kilogramos o 5 litros de alimentos al día. Este es el total promedio que la gente está consumiendo en sus 3 alimentos. En esta gráfica resumimos ya la capacidad digestiva que tiene nuestro estómago. Miren. Ahí lo podemos mirar en la gráfica. Realmente, si nosotros, yo tengo aquí podemos mirarlo ahí. Este es el tamaño del estómago, es el tamaño de la mano, de la palma de la mano. No pensemos que es muy grande, solo puede llegar a contener 500 gramos de alimentos. No llega a digerir más, ¿sí? Y como lo miran ustedes en la gráfica, ese estómago que está diseccionado está lleno completamente y tiene un volumen de 500 gramos de líquidos, ¿sí? ¿Cuál es la función del estómago? Tiene una función biofísica, una función mecánica y una función bioquímica. El estómago se contrae, sus paredes son muy fuertes y todos los alimentos que entran se comienzan prácticamente a moler de esta manera dentro del estómago. Se mezclan con los jugos ácidos, con el ácido clorhídrico sobre todo,
El periodo puede oscilar entre 1 a 2 horas de digestión hasta que esto no llegue a volúmenes tan pequeños de 3 milímetros, no pasan por el píloro hacia el duodeno. Por eso es que la digestión tiene que combinarse entre la química, la mecánica y la física. Y curiosamente, el volumen de ácido clorhídrico que produce el estómago no es superior a 75-80 centímetros cúbicos, que no supera más de un pequeño vaso de agua. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro estómago solo produce al día alrededor de 1200 ml de ácido clorhídrico, de jugos ácidos en el estómago, que son capaces de digerir solo 500 gramos de alimento. Si ese es el argumento central, los 5.000 gramos de alimento que estamos comiendo diarios, 4.500 pasan semidigeridos. Prácticamente podríamos decir que lo que nosotros consumimos en el desayuno, que son 600-700 gramos, es lo que alcanza a digerir el estómago, no alcanza a digerir más. Y si nosotros nos estamos pretendiendo nutrir o alimentar con el almuerzo o la cena, pues todos esos alimentos pasan semidigeridos porque no tenemos la capacidad del fuego digestivo, como lo dicen los orientales, no tenemos el ácido clorhídrico suficiente para digerir los macronutrientes, las proteínas, las grasas y los mismos carbohidratos. Por eso pasan semidigeridos y ya los intestinos, la microbiota que está en los intestinos, las bacterias ya no los pueden absorber. ¿Cómo se podían absorber si comiéramos menos cantidad? Y este es el resultado, lo presentamos ahí en nuestra balanza, para decir que hay un desbalance nutritivo y energético de alimentos y electrolitos en el organismo. Estamos tomando más agua, estamos tomando más alimentos y tenemos menos energía, tenemos menos nutrientes, por tanto estamos sobrealimentados y estamos desnutridos. Aquí vamos a ver en la siguiente lección, en la lección número 4, como está en la diapositiva, el funcionamiento metabólico, el funcionamiento químico y el funcionamiento biofísico del tránsito de los alimentos. Estamos hablando que estamos consumiendo alrededor de 5.000 gramos que pasan por el tracto digestivo y llegan al estómago. Como ya dijimos, el jugo gástrico que se produce en promedio diario son 1.200 ml, que solo alcanzan a digerir máximo 600 gramos de alimentos. Bien digeridos, 500 gramos. El pH del ácido intestinal oscila entre 1.5 y 2. O sea, nuestro estómago tiene una función ácida y el metabolismo en el estómago debe ser ácido. Es uno de los pasos fundamentales en la nutrición. Se segregan algunas enzimas como las pepsinas que digieren algunos péptidos de proteínas y la lipasa que se encarga de semidigerir las grasas. Y la función de contracción, como ya dijimos, fundamental en este proceso ácido, en esta fase ácida en nuestro estómago. ¿Cuál es la siguiente fase? Los alimentos, una vez están bien digeridos, pasan por el píloro, ya dijimos, en un conducto máximo de 3 milímetros, que es muy pequeño. Si los alimentos que están en el estómago no tienen este tamaño, las sustancias no pasan. Tienen que regresarse hasta que el estómago llegue a ese tamaño. ¿El hígado qué hace?
el hígado comienza a segregar bilis. El hígado puede segregar entre 1200 a 1300 mililitros de bilis diaria. La bilis, al contrario del ácido clorhídrico, tiene un pH alcalino, entre 11 y 12. Es un pH muy ácido. Cuando llega al duodeno, cuando se contrae la vesícula biliar y expulsa esas cantidades de bilis que están almacenadas ahí, llegan al duodeno, pueden llegar con un pH de 7.5 a 8.6. ¿Cuáles alimentos hacen que se contraiga la vesícula biliar o son colabobos? Las grasas y las proteínas. Y aquí tenemos que hacer énfasis en esto, porque los carbohidratos, todos los carbohidratos, absolutamente todos, desde los monosacáridos hasta los polisacáridos, vegetales o animales, todos los lácteos no estimulan la producción de bilis en el hígado. Por eso es que cuando las personas comen demasiados carbohidratos, demasiados almidones, azúcares, harinas, pastas refinadas, casi no se contrae la vesícula biliar y el pH de los intestinos sigue ácido, porque lo que hace la bilis es equilibrar el pH ácido del estómago y lo vuelve más alcalino, lo puede llevar a unos 7 o 7.5. Imagínense la diferencia. Las personas que conocen las escalas de pH saben lo que esto significa, porque cada número que se suba en el pH de 1 a 2 es una escala de 1 a 10. Pero para nosotros la escala de pH es muy importante y ya llegará el momento en que explicaremos la importancia. El pH tiene que ver con la electricidad y la bioelectricidad del cuerpo, tiene que ver con la energía del organismo. A veces solo creemos que el pH es la idea que tenemos, que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, es sustancias ácidas o sustancias alcalinas y nada más. Pero para nosotros el pH es uno de los fundamentos de la nutrición y de la digestión. ¿Cuál es otra glándula muy importante aparte del hígado? El hígado es una de las principales que interviene en la digestión, pero la otra es el páncreas. Los jugos pancreáticos también llegan a un volumen promedio de 1200 ml. Mire que los volúmenes se parecen, tanto del estómago como del hígado, como la bilis del hígado, como los jugos pancreáticos del páncreas. En promedio tienen 1200 mililitros para digerir alimentos en una escala de 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que con 1200 mililitros de jugos digestivos solo podemos digerir 500, máximo 600 gramos de alimento, nada más. Hasta ahora no ha evolucionado ni se ha adaptado a un ser humano que pueda producir más jugos gástricos, ni biliares, ni pancreáticos. ¿Qué enzimas tiene el páncreas? ¿Qué enzimas segregan sus jugos? Pues enzimas que descomponen los carbohidratos, como las amilasas, las lipasas también, que descomponen los lípidos, la tripsina, la quinotripsina y la carboxipeptidasa. ¿Qué hacen estos jugos tan alcalinos? ¿Qué hacen estos jugos alcalinos? Tienen un pH de entre 7.6 y 8.2 que se parecen también al pH de la bilis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Estos dos pHs tan alcalinos equilibran el pH ácido del estómago y es ahí donde se da la digestión. Es ahí donde se da el cambio, la metabolización, la descomposición de los macronutrientes, de las proteínas en aminoácidos, de los polisacáridos en monosacáridos y de las cadenas largas de ácidos grasos en ácidos grasos de cadena corta. Ese es el argumento principal por el cual nosotros les hacemos este resumen.
Puede parecer un poco académico, puede parecer un poquito cansón, pero debemos entenderlo, porque nuestro organismo se ve obligado a hacerlo todos los días. A veces nosotros creemos que solo con comer ya cumplimos nuestra función, pero lo cierto es que ni siquiera nos sabemos alimentar, ni siquiera nos sabemos nutrir, menos nos sabemos hidratar. Y este programa es para eso, para que comencemos a tener esa inteligencia, esa capacidad para escoger los alimentos. Cada alimento que entre en nuestra boca es decisivo en nuestra salud. Y va a producir, obviamente, una cantidad de cambios bioquímicos, biofísicos y microbiológicos en nuestro organismo. No solo es comer por comer. Por eso, cuando vuelvan a desayunar el día de mañana, vuelvan a almorzar o a cenar, piénsenlo 2 veces. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nosotros demostramos lo que la naturaleza ha enseñado y cómo el cuerpo sabiamente puede volver a reequilibrarse. Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro laboratorio. Queremos hacer un sencillo experimento con unos líquidos de prueba. Este es un aparatico que normalmente se utiliza en las escuelas y en los colegios. Tiene un foco, un bombillo, tiene sus cables, va conectado a la corriente eléctrica. Y este sencillo aparatico nos va a enseñar qué tanta conductividad eléctrica pueden tener los líquidos de prueba que tenemos allá. Vamos a ir probando uno por uno. Y este equipo es nuestro conductímetro. El conductímetro que ustedes lo miran en la imagen es un aparato que nos ayuda a medir la conductividad eléctrica en los líquidos. Mide la salinidad también y el total de electrolitos. También mide el pH. Este electrodo que ustedes ven aquí, este mide la conductividad y este de acá mide el pH. Tiene otras funciones adicionales, pero las más esenciales, las que vamos a mostrar hoy de nuestro equipo, son básicamente cuál es la capacidad de conductividad de los electrones de los líquidos de prueba que tenemos allá. Ahorita los vamos a mostrar más en detalle y espero que les guste este sencillo pero bonito experimento. Bueno, el primer líquido de prueba es el agua. El agua que a nosotros nos la venden embotellada, en vasitos o en bolsa, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una botellita, la vamos a destapar para que ustedes observen que el agua que a nosotros generalmente nos han dicho que nos hidrata, que nos da energía al cuerpo, ¿sí? Miren, aquí tenemos conectados los dos electrodos a una fuente eléctrica y aquí tenemos un bombillo. Si nosotros unimos los dos electrodos, ¿sí?, el bombillo prende. Miren la intensidad de la luz, ¿sí? ¿Por qué prende? ¿Por qué se apaga? Porque deja de influir los electrones de un electrodo al otro. Si los uno, los electrones pueden fluir y el bombillo prende, ¿sí? Lo que significa que está fluyendo la energía en los cables. Si el agua conduce la electricidad, el bombillo debería prender, ¿sí? Entonces los dos electrodos yo los puedo colocar dentro del agua para ver si eso es cierto. Y como ustedes miran, el bombillo no prende. ¿Por qué no prende? Por la sencilla razón de que el agua no permite el flujo de los electrones, los obstruye, obstaculiza el flujo de los electrones, ¿sí? Mírenlo más de una vez. Si volvemos a unir los electrodos, el bombillo prende.
Ahora sí llevemos el agua al conductímetro, ¿sí? Para ver si eso es cierto. A ver, el conductímetro ya nos mide en microsiemens o en milisiemens cuál es la conductividad eléctrica del agua. Aquí tenemos que el conductímetro está en ceros. Si ustedes alcanzan ahí a apreciar, dice 0.00 microsiemens sobre centímetro, ¿sí? Microsiemens sobre centímetro. Entonces, bueno, retiramos el electrodo del pH, que no lo estamos utilizando, y vamos a medir la conductividad eléctrica del agua con el electrodo para medir la conductividad, ¿sí? Pues mire cómo se comienza a mover, mire cómo comienza a medir. Muere un poquito más de agua para que suba el nivel. Y aquí nosotros podemos apreciar que la conductividad de este líquido que está envasado aquí, que nosotros tomamos normalmente, que tomamos con cotidianidad, tiene alrededor de 111 microsiemens por centímetro. Microsiemens. Acuérdense que un milisiemens tiene 1000 microsiemens de esto, ¿sí? Pero aquí tenemos 111. O sea, es como la décima parte de un solo milisiemens. 111 tiene el agua de conductividad eléctrica, ¿sí? Es tan baja la conductividad que no permite el flujo de los electrones, como ya lo vimos acá en el bombillo, en el foco. Bueno, vamos a seguir con nuestro segundo líquido de prueba. Hacemos aquí el lavado respectivo para que no se nos crucen las sustancias. Con agua de mar. Estas muestricas tuvimos la oportunidad de tomarlo en la isla de San Andrés, una de las islas más preciosas y más hermosas que tiene nuestro Caribe colombiano y que orgullosamente pertenece a Colombia, ¿sí? Aquí tenemos el contenido del agua de mar, la muestra que la tomamos allá. Y me gusta mucho hacer esta prueba porque hagámosla primero acá con nuestro vasito, ¿cierto? Nuestro bombillo. Vamos a ver si el agua, qué tanta conductividad eléctrica podrá tener el agua de mar, ¿sí? Bueno, aquí vemos que prende. Y aquí vemos, miren la diferencia. Aquí nos toca comparar cuando el bombillo está prendido directo, ¿sí? Y miren la intensidad, que es superior cuando los dos electrodos están haciendo en contacto. ¿Por qué? Porque el agua de mar tiene una cantidad alta de sales y de electrolitos. Es muy rica, muy rica, muy hidratante, ¿sí? Por eso permite el flujo de los electrones. Solo por esa simple y sencilla razón. Ahora sí vamos al conductímetro, que es la parte que a nosotros nos gusta muchísimo también, ¿sí? Porque el equipo a nosotros no nos miente. El equipo es muy exacto, nos va a dar la conductividad eléctrica del agua de mar, ¿sí? Ustedes miran acá, en el electrodo, la medición en el tablero es de 76.89 milisiemens, ¿sí? Sube a 77. Es altísimo. ¿Cuánto teníamos nosotros en este suero hidratante? No llegábamos ni a 7, ni a 8, ni a 10, ¿sí? Pero miren el agua de mar, miren la diferencia del agua de mar. 77. Obviamente, tiene
una combinación de sales, sobre todo de cloruro de sodio y otras sales, y de sales de minerales, que por el arrastre de los ríos llegan al mar y lo enriquecen totalmente los minerales que contiene. ¿Sí? ¿Qué les parece esa alta conductividad que tiene el agua de mar? Pero les tengo también una... ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos también la posibilidad de tomar una parte del agua de mar, ¿sí? Aquí son más o menos 100 mililitros. Aquí tenemos agua destilada. Aquí tiene un contenido más o menos de 50. Si nosotros combinamos la mitad del agua de mar con la mitad de agua clorada o destilada, va a reducir la conductividad eléctrica del líquido y nos puede dar una bebida hidratante muy parecida al suero fisiológico que nosotros vamos a aprender a tomar. ¿Sí? Aquí está 50 y 50. Miramos primero acá. Vamos con nuestro vasito. Revolvamos un poquito. Hacemos lo mismo. ¿Sí? Miren. Aún tiene una conductividad alta, ¿cierto? Al parecer un poquito menor según la luminosidad que tiene el foco, pero ahorita lo vamos a medir con el conductímetro, ¿ya? Para ver cuál es la conductividad del agua de mar si mezclamos mitad y mitad. Bueno. Miren, con un porcentaje aproximado de 50% nos llega a 28.8 milisiemens, ¿sí? Que es, comparada con el suero oral, es 4 veces más alto. Cuando nosotros medimos la conductividad eléctrica en la orina, aquí tengo 2 muestras de orina que lo voy a medir, cuando nuestra conductividad está en promedio normal, debe estar alrededor de los 40 milisiemens, ¿sí? Este nivel de conductividad eléctrica en este líquido se considera hidratante, se considera de un nivel hidratante muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos encontraríamos en una condición de esas y nuestros riñones tienen la capacidad fisiológica, nosotros podemos tomar la mitad de agua de mar y la mitad de agua de lluvia, ¿sí? Y tranquilamente nos podemos hidratar. Bueno, hagamos el lavado y ahorita lo vamos a... Antes de hacer las medidas en orina humana, quiero que miren, que volvamos a nuestra primera prueba de agua normal. A ver, miremos dónde es que teníamos agüita. Bueno, vamos a tomar agua de esta que tenemos aquí, ¿sí? Como ya habíamos visto, esta agua tenía muy baja conductividad eléctrica, ¿sí? Utilicemos todo esto.
Volvemos a lo mismo. No conduce la electricidad. La conductividad con el electrodo ya la sabíamos, ¿sí? Sin embargo, la vamos a volver a comparar. Mirámoslo aquí con el recipiente adecuado. Ahí para que ustedes miren bien. Miren, los promedios 112 microsiemens. Microsiemens. O sea, no alcanza ni siquiera 1 milisiemens. Es la décima parte de 1 milisiemens. ¿Sí? 111 microsiemens. Es muy bajísimo, por eso el bombillo no prende. Pero, ¿cómo nosotros podemos convertir este líquido? Aquí hay más o menos 100 mililitros. ¿Sí? Lo volvemos a vaciar aquí. Aquí tenemos más o menos 1 gramo de sal, ¿sí? De sal común, de cloruro de sodio. Ya lo teníamos aquí medido, pues para no demorarnos, ¿sí? Lo vaciamos aquí. Y le adicionamos el agüita que habíamos probado anteriormente. Listo. Mezclemos. Y ahorita miramos cuál es la conductividad eléctrica de esta mezcla de agua con sal, ¿sí? De agüita con sal. La vaciamos nuevamente aquí. Primero vamos con nuestro bombillo de prueba. Miren, en 100 mililitros, 1 gramo de sal, lo que hace, ¿sí? ¿Cómo permite que el agua que no conducía la electricidad pueda conducirla? Y esto mismo es lo que sucede en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos agua, esa agua de grifo, esa agua embotellada, esa agua que a nosotros nos han sugerido que debemos tomar todos los días como una bebida hidratante. Vamos a tomar un poquito de agua del grifo. Entonces, para que miremos la diferencia, ¿sí? Esto es agua común. No conduce la electricidad, el bombillo ni siquiera prende, no fluyen los electrones, el agua interrumpe la electricidad, interrumpe el flujo eléctrico. Y con sal, miren lo que sucede, con 1 gramo de sal. El flujo de los electrones ya no se interrumpe. ¿Qué es lo que permite que el flujo de electrones siga? Que se conecten. Que se conecte los electrones de un electrodo a otro, pues la sal que contiene, ¿sí? Y esto mismo sucede en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos agua, estamos así, como el bombillo, apagados. ¿De dónde creen que viene ustedes el cansancio? ¿De dónde creen que viene la fatiga, el estrés, si nuestro cuerpo está así y no le estamos dando los electrolitos suficientes? No se los damos. Porque comemos poca sal y tomamos mucha agua, ¿sí? Si nosotros tomáramos el agua con las sales suficientes, sucede esto. Les llega electricidad a las células. El flujo eléctrico continúa y nuestras células van a vivir y van a sentir esa energía, ¿sí? Ahora hagámoslo. Aquí lo hicimos apenas con 1 gramo, ¿no?
Vamos a medirlo acá, en el conductímetro, a ver cuánto nos da. Miren el conductímetro, 34.0, 33.9 milisiemens. Insisto en eso porque pues la diferencia de un micro a un milisiemens es de 1000 unidades. Quiere decir que esta solución de 100 mililitros de agua con 1 gramo de sal tiene 33.800 microsiemens o 33.8 milisiemens. ¿Sí? El equipo a nosotros nos da una medida más exacta. ¿Está bien? Eso con 1 gramito de sal. ¿Qué tal si le adicionamos 3 gramos? ¿Sí? Aquí tenemos 3 gramos más de sal. ¿Sí? Entonces, este ya es con 3 gramos. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba con 3 gramos de sal. ¿Sí? El recipiente aquí tiene 3 gramitos de sal. Los vamos a vaciar aquí. Bueno, le adicionamos más o menos los 100 mililitros de agua. A ver. Revolvemos un poquito. Revolvemos. Que se nos disuelva la sal, que es lo que nos va a hidratar. ¿Sí? Bueno, ahora sí lo vamos a probar con nuestro aparato súper avanzado. Hacemos la misma prueba y vamos a ver el resultado aquí. ¿Sí? Miren con 3 gramos cómo sube la conductividad eléctrica del líquido. Cómo los electrones fluyen mucho más y por eso el bombillo, la intensidad luminosa del bombillo es mucho más fuerte. ¿Listo? Ahora sí, mirámosla con estos 3 gramos de sal aquí en nuestro conductímetro. A ver cuánto nos da. Miren solo con 3 gramos de sal a dónde llegamos. 85.7 milisiemens. Un poder de hidratación súper altísimo. 85 milisiemens. Casi 86. 85.9. ¿Sí? Vemos cómo solo con 3 gramos de sal en 100 mililitros de agua, el cambio que hay en la conductividad eléctrica de la misma agua. ¿Qué le da la propiedad? Las sales que disueltas en el agua se convierten en iones. Iones con carga positiva, iones sodio y iones cloro con carga negativa, ¿sí? Que están fluyendo aquí en este líquido. Y nos da una conductividad súper alta. Este es un suero casero que vamos a aprender a prepararlo. Quiero que este tiene una composición de más o menos 14 gramos de sal por litro. Esto se prepara con limón, con sal y en 1 litro de agua. Miremos primero la conductividad aquí en el bombillo. Como ustedes ven, es muy alta, ¿sí? Mucho más alta que la que tiene incluso la corriente directa. Y mirámoslo ya directamente
en el conductímetro. Este es nuestro suero. Este es el suero casero. Este es el suero que ustedes van a aprender a preparar, con el que van a aprender a hidratarse. ¿Sí? Hagamos rápidamente el lavado del electrodo para que no nos interfiera. Y aquí ya medimos directamente de nuestro suero casero. Miremos la conductividad eléctrica que tiene. Es muy alta, miren. 80 milisiemens. ¿Sí? Con un suero de aproximadamente 16-18 gramos de sal por litro. Obviamente el cuerpo en el proceso metabólico, en el proceso de digestión, va a perder una buena cantidad de estos electrolitos, pero va a llegar a una cantidad óptima directamente a los riñones. Y este suero le va a ayudar a los riñones a hidratarse muchísimo mejor.